Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 3 y 4. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 3. Investigación y decisiones. Había pasado una semana desde mi llegada a este nuevo mundo. En los primeros días seguí el consejo de Erebes y busqué libros e información sobre el tema necesario, a pesar de mi propia reticencia. Pero hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir, así que me dedicaba a leer los tomos por las tardes mientras Balthazar se acurrucaba en la cama. Traté de no pensar en todas las personas que había dejado atrás, pero mi mente volvía a ellas sin querer. De vez en cuando me encontraba mirando hacia la puerta, esperando encontrar a Sirius, Remus o Daphne allí, solo para suspirar de cansancio cuando nadie venía. No estaban aquí. Si fallaba, nunca los volvería a ver. Así que seguí leyendo, aprendiendo, comprendiendo. Los libros de historia fueron sorprendentemente interesantes, considerando que la historia que aprendí en Hogwarts tendía a hacerme dormir, pero de nuevo, con un fantasma hablando sin parar, realmente no fue tan sorprendente. Por lo que entendí, este continente estaba ocupado por una raza de humanos diminutos llamados los Hijos del Bosque, un pueblo dotado de poderes sobrenaturales, aunque no hay detalles, que vivía en Poniente desde que existe la vida, supongo. También había otra raza, aunque eran mucho menos numerosos, los gigantes. Todos vivían de la tierra, cazaban, recolectaban, cultivaban y adoraban a dioses sin rostro ni nombre del bosque, el arroyo y la piedra. Esculpían rostros en árboles de arciano, tendría que encontrar uno y examinarlo, árboles de color blanco hueso con hojas rojas y savia. ¿Eran estos los niños que vi en el vacío después de enfrentar mi voluntad a la de las deidades? Tenía la sensación de que realmente lo era. No importa. En cualquier caso, Poniente fue invadido por Essos, otro país al este, por una raza de personas que más tarde serían conocidas como los primeros hombres. Estas personas cruzaron el brazo de Dorn, tierra que conectaba la tierra de Dorn con Essos, y que más tarde fue destruida mágicamente por los Hijos del Bosque. Los dos pueblos lucharon durante siglos, posiblemente milenios, hasta que se formó un pacto entre ellos en la Isla de las Caras, que encontré fácilmente en mi mapa y que dio inicio a algo llamado la Era de los Héroes. Ese era otro lugar que debía visitar, además del muro. Hablando del muro, era conocido por ser una de las 9 maravillas creadas por el hombre en el mundo conocido, y había una gran historia detrás de él. Algún tiempo desconocido después del pacto formado en la Isla de las Caras, llegó la larga noche. Eso fue algo más que me pareció interesante. Los veranos y los inviernos aquí se medían en años, no en meses, un invierno que supuestamente duró toda una generación, devastando a la gente a través del hambre y el terror. Al parecer, fue causado por una raza de demonios de hielo, llamados los Otros. La oscuridad, de ojos azules, supuse. Se los consideraba extraños, hermosos e incluso elegantes, con una piel tan pálida como la leche y ojos tan brillantes como estrellas azules. Asentí inconscientemente en acuerdo con la descripción. El autor advirtió al lector que tomara estas descripciones con cautela, ya que no había pruebas reales de estos asuntos, ya que el tomo fue escrito muchos siglos después de la larga noche. Luego, continuó diciendo que estos otros eran capaces de resucitar a los muertos para luchar contra los vivos, y poseían espadas delgadas como navajas hechas de hielo que podían destrozar cualquier arma utilizada contra ellos. No es que las armas en sí mismas fueran de alguna utilidad en su contra. Eso fue hasta que se descubrió que las armas hechas de vidriagón podían matarlos. Esto dio inicio a otra línea de investigación. Los dragones son reales aquí, o al menos lo eran hasta hace poco, ya que simplemente se extinguieron. Pero eso es para otro momento. Entonces, el vidriagón, conocido como obsidiana, no importa, eso fue bastante fácil. Entonces, volvamos al muro. Fue construido después de que los pueblos combinados de los Hijos del Bosque y los primeros hombres derrotaran a los otros y los llevaran de regreso al pozo del que habían salido. Con la ayuda de los gigantes y la magia de los Hijos del Bosque, un hombre ahora conocido como Brandon el Constructor levantó la maldita cosa. Tenía 300 millas de largo y 700 pies de alto, y estaba hecho de hielo sólido y piedra. La parte superior era lo suficientemente ancha para que una docena de caballeros montados pudieran cabalgar uno al lado del otro, y es aún más gruesa en la base. Al mando del muro se encontraba la ilustre Guardia de la Noche, hombres que renunciaron a sus tierras,
a su derecho a tener hijos y a su libertad general para pasar el resto de sus miserables vidas defendiendo el reino de estos otros y de las tribus salvajes del norte. Balthazar me golpeaba con su cola cada vez que decía eso. La última sección del libro decía que los otros no habían sido vistos durante 8000 años. Pero yo sabía que eso era falso, de lo contrario no me habría encontrado con esa monstruosidad en el vacío. Durante un tiempo, Westeros estuvo en paz, recuperando a su gente de las secuelas de la larga noche. Una generación entera sin poder cultivar probablemente habría causado la muerte de millones de personas, y esta paz duró miles de años. Hasta que los ándalos llegaron de Ándalos, con su propia religión y armas de acero, superiores al hierro y al bronce toscos que tenían los primeros hombres. Se desató otra guerra y los ándalos erradicaron bosques enteros de arcianos, matando tanto a los primeros hombres como a los hijos del bosque. Los primeros hombres contraatacaron, por supuesto, pero se creía que los hijos del bosque se habían extinguido durante esa época, si es que alguien creía en su existencia. Desembarcaron en el valle de Arryn y extendieron su fe y su destrucción por todo el continente, instalando septos, grandes edificios de culto con la estrella de 7 puntas como símbolo en sus entradas. Así que eso era aquel edificio, en la plaza del mercado. El libro continúa con detalles sobre la invasión ándala y cómo cada reino del sur cayó bajo su dominio, ya sea por guerra o por propuesta de matrimonio que consolidó los lazos entre los reinos, ambas basura bárbara a mis ojos. El único reino que resistió su invasión fue el norte, con sus hombres Crânex en el cuello, una región llena de pantanos y ciénagas, y una fortaleza llamada Foso Kalin. Ambos destruían ejércitos enteros cada vez que mostraban sus feas caras. De esta manera, al norte se le permitió mantener la práctica de su fe en sus propios dioses del bosque, el arroyo y la piedra, ahora conocidos popularmente como los dioses antiguos. Los nuevos dioses eran en realidad un solo dios, con 7 avatares diferentes, algo así como en la religión cristiana había 3 avatares, y se llamaban los 7. El primero es el Padre, que representa la justicia divina y juzga las almas de los muertos. La segunda es la Madre, que representa la misericordia, la paz, la fertilidad y el parto, a menudo referida como la fuerza de la mujer. La tercera es la Doncelle, que representa la inocencia, la pureza, el amor y la belleza. La cuarta es la Anciana, que representa la sabiduría y la previsión. El quinto es el Guerrero, que representa la fuerza y el coraje en la batalla. El sexto es el Herrero, que representa la creación y la artesanía. El séptimo y último es el Extranjero, que representa la muerte. Supuse que tenía sentido que la gente acudiera en masa a esta nueva religión. Los dioses antiguos eran invisibles, representados por bosques, arroyos y tierras, no había servicios extravagantes, ni nombres, nada en ella era seguro. Los 7, por el contrario, instalaron sus septs por todas partes. Tenían su propio símbolo, la estrella de 7 puntas. Había que apreciar la simetría del conjunto. El nombre de las iglesias era sept, que en francés significa 7. Había 7 dioses, 7 estrellas de 7 puntas, 7 reinos. ¿Por qué algún granjero o retrógrado no creería en estas tonterías? De todos modos, la historia era historia, a pesar de mis sentimientos al respecto. Así que los ándalos invadieron, el reino del norte mantuvo a raya a los estúpidos invasoras rubios y la vida continuó durante unos cuantos miles de años más, hasta que, hace 300 años, Agan el Conquistador llegó con sus 3 dragones y sometió a todos los reinos, uno por uno, uniéndolos a todos en una guerra comparativamente mucho más corta que las anteriores. Bueno, las guerras más cortas significaron menos lectura para mí. Resultó que estaba equivocado en esa suposición. En cambio, resultó ser incluso más material de lectura que los libros que cubrían los miles de años anteriores. Reinos que se rindieron o fueron destruidos, lealtades intercambiadas, mapas reescritos, una nueva capital en ascenso. El gobierno de los reyes dragón era absoluto, al parecer. Al menos, hasta que todos los dragones murieron y todos los reyes posteriores se volvieron locos, de una forma u otra, tratando de alcanzar su antigua gloria. Uno de los reyes aparentemente bebió una sustancia volátil llamada fuego salvaje, una sustancia verde que puede arder más caliente que cualquier material conocido, derritiendo incluso la piedra. El hombre murió quemado. Otro, el rey Eris II Targaryen, utilizó el fuego salvaje para quemar vivos a sus enemigos, y terminó yendo demasiado lejos cuando los señores Stark del norte lo confrontaron por su hijo.
La historia continuaba diciendo que el hijo del rey, Rhaegar Targaryen, secuestró a la prometida del actual rey Robert Baratheon, una mujer llamada Lyanna Stark, la hija de Lord Rickard Stark, por lo que no fue una sorpresa que Lord Brandon Stark, el heredero de Invernalia, fuera a la capital de desembarco del rey para enfrentarse al padre de Rhaegar, el rey Aerys. Brandon y su séquito fueron arrestados y encarcelados bajo la acusación de conspirar para matar al príncipe heredero. Sus padres fueron citados a responder por estos crímenes y fueron ejecutados sumariamente, pero lo que les pasó a los Lords Stark fue diferente. La historia continuaba diciendo que Lord Rickard Stark exigió un juicio por combate, una opción reservada en los 7 reinos para demostrar tu inocencia en un asunto, lo que significa que si eras lo suficientemente fuerte, podías cometer cualquier crimen que quisieras y exigir un juicio por combate, y salir libre, algo digno de mención, ya que dudaba que alguien en esta tierra pudiera derrotarme en un combate 1 contra 1. El rey Aerys consintió en ello y nombró a su campeón como el mismísimo fuego. Colgó a Lord Rickard, todavía con su armadura, sobre un fuego que se encontraba debajo de él. El hijo de Rickard, Brandon, tuvo que ver morir a su padre con una soga alrededor del cuello y una espada fuera de su alcance. Terminó estrangulándose hasta morir tratando de alcanzarla para salvar a su padre. Toda la historia me dejó un mal sabor de boca. En respuesta a esta atrocidad, Eddard Stark, hijo de Rickard y ahora señor de Invernalia, tomó las armas y se unió a Robert Baratheon, señor de las tierras de la tormenta, así como a Jon Arryn, señor del valle. Se aseguraron una alianza con Lord Tally de las tierras de los ríos a través del matrimonio y emprendieron la guerra contra los reinos restantes, y ganaron. La guerra continuó en detalle, y me tomé el tiempo de leer todos los detalles de la misma, las muchas batallas que ocurrieron, la muerte de Rhaegar a manos de Robert Baratheon, la muerte del rey Aerys a manos de su propia guardia real, Jaime Lannister, quien lo apuñaló por la espalda, lo que le valió para siempre el apodo peyorativo de El Matarreyes, aunque con un rey loco como Aerys, no parecía justo usarlo en su contra, la posterior violación y asesinato de la esposa y los hijos de Rhaegar. Después del saqueo de la ciudad capital y el escape de los 2 últimos niños Targaryen restantes al continente oriental, esos, según algunos lugareños, esa rebelión terminó hace 14 años. Me aseguré de preguntar a más de una persona para estar seguro. Los años, los días, incluso las horas y los minutos eran prácticamente iguales a los de mi mundo natal. Al menos, me facilitó las cosas, por muy fácil que sea que te arranquen de casa y te envíen a un lugar remoto. Suspiré mientras cerraba el libro y pensaba en voz alta. Me recosté en mi asiento y gemí al unísono con el de la madera. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Pregunté después de unos minutos. Mi mente automáticamente pensó en Daphne. Lo último que hice fue hacerla llorar, y eso me pesó mucho en la mente. Probablemente ella estaba llorando en ese momento, porque para ella, yo morí pensando que la odiaba después de nuestro último encuentro, pero no la odiaba. Maldita sea. Me limpié los ojos furiosamente y fruncí el ceño. Sin lágrimas. Tenía que ser fuerte, pero abrir una grieta entre los mundos. ¿Es siquiera posible? Desconocido, respondió Erebes en voz baja, para no molestar a la víbora que dormía en la cama. Nuestro método tuvo éxito porque ya habíamos estado entre reinos. ¿Qué pasaría si usara una grieta oscura ahora mismo? Pregunté mientras me levantaba y caminaba de un lado a otro. Nada, dijo Erebes con absoluta seguridad. No siento mi reino oscuro, y no puedes abrir una puerta a algo que simplemente no está ahí. Intentemos asegurarnos. Agarré la espada y lancé un corte en el aire. Grieta oscura, no pasó nada. Cerré los ojos con frustración. Te dije que no pasaría, me reprendió Erebes con ligereza, pero no me irritó. El brazo del diablo estaba tan agitado como yo. Con su vida más larga, el impacto en él debe haber sido infinitamente mayor que en mí. A Baltheser no parecía importarle particularmente. Mientras yo estuviera aquí, todo estaría bien en el mundo. Sí, pero tenía que asegurarme. Me pellizqué el puente de la nariz mientras volvía a colocar a Erebes en su funda de hueso. ¿Qué posibilidades hay de que exista algún artefacto mágico que pueda hacernos volver? Astronómicamente bajo, dijo Erebes. No era la respuesta que quería oír. Pasé el resto del día caminando al aire libre, comiendo, bebiendo y leyendo más libros, cualquier cosa que me ayudara a no pensar en las escalofriantes palabras de Erebes. Incluso llegué al punto de dejar a Baltheser y al brazo del diablo en mi habitación. ¿Y si me quedaba atrapada aquí para siempre? ¿Qué haría entonces? ¿Tenía sentido siquiera vivir? Dejé de pensar en ello de inmediato.
El suicidio nunca fue una opción. Yo era más fuerte que eso. Después de eso, volví a la posada y comí lo que me sugirió el posadero, estofado de conejo. Era la primera vez que comía un plato así. Estaba caliente, tenía mucho sabor y era bastante pesado para el estómago. No hace falta decir que me lo devoré todo, casi limpiando el plato con la lengua. El posadero se rió entre dientes al verlo, orgulloso de poder servir bien a sus clientes. Le di las gracias y dejé unas monedas de cobre en el mostrador antes de volver a mi habitación, con los pensamientos más sólidos. Saludé a Erebes mientras la fiel víbora negra se deslizaba por mi cuerpo, envolviéndose alrededor de mi torso y apoyando su cabeza en mi hombro como siempre lo hace. Entonces, ¿ya decidiste lo que tenemos que hacer?, preguntó Erebes sin rodeos. Eso me gustó del brazo del diablo. No se andaba con rodeos como la mayoría, andando por las ramas y sin llegar nunca al grano. Como tú digas, empecé. No creo que podamos llegar a casa. Definitivamente seguiré intentándolo, por supuesto. Saqué un libro llamado La antigua Valiria y la perdición, escrito por un archimaestre al que le importa un carajo cómo se llama. Puede que sea una lectura decente, dije antes de volver al tema, pero puedo leerlo fácilmente durante mis viajes. He oído hablar de que el rey cabalga con su corte hacia Invernalia, así que iré allí, veré qué clase de rey es y luego me dirigiré al norte, al muro. Entendido, confirmó Erebes. ¿Cuándo nos vamos? Consideré sus palabras por unos momentos, antes de asentir para mí mismo. Me voy esta noche, dije. Compraré un caballo y seguiré por la carretera. Párrafo, ¿alguna vez has montado a caballo, Harry? Párrafo, preguntó Balthazar con curiosidad mientras chocaba su cabeza contra la mía en una rara muestra de afecto. Le di unas palmaditas en la cabeza. Párrafo, no, pero he montado un hipogrifo, y esos tienen mucho más mal carácter y se ofenden con más facilidad. Párrafo, respondí. Párrafo, ¿qué tan difícil podría ser? Párrafo, el resto del día lo pasé despidiéndome de las pocas personas con las que entablé conversación, el posadero y su hijo Edmund, el dueño de la librería, un anciano llamado Thorwald y el coleccionista del Square Market. Comprar un caballo fue una cuestión sencilla. Tenía que conseguirle una silla de montar, algo de comida y listo. Alimentarlo y ponerle la silla de montar sería un juego de niños. Después de todo, Hagrid se aseguró de enseñarnos a alimentar a los hipogrifos en mi tercer año. Siempre era agradable ver cuando tu educación daba sus frutos en el mundo real. Murmuré un agradecimiento en voz baja al hombre gigante, donde quiera que estuviera en ese momento, antes de decirle al posadero que me iba. Cuando intentó devolverme el dinero, ya que me iba temprano, se lo devolví con una sonrisa sincera, añadiendo un poco más, y le dije que siguiera siendo un hombre honesto durante el resto de sus días. Intercambiamos palabras sinceras y salí de la plaza de Torren y caminé hacia la Puerta Real en el lado este de la ciudad. Según se decía, la plaza de Torren estaba a unas 200 o 300 millas de Invernalia, y este caballo podía trotar a, digamos, 10 millas por hora. Probablemente podría conseguir que corriera a 25, tal vez incluso a 30, pero eso solo agotaría al pobre animal a una milla de distancia. De esta manera podría maximizar la distancia recorrida y lograr un buen tiempo. Por lo tanto, suponiendo que el camino no fuera una línea recta, probablemente serían unas 350 millas al menos. Sabiendo eso, me llevaría nominalmente 35 horas llegar allí. Eso sin tener en cuenta el hecho de que tendríamos que hacer paradas cada 5 o 6 horas. Deja tu poder sobre el caballo, añadió Erebes después de que llegamos al camino real en una hora y giramos a la izquierda. ¿No le hará daño? Tartamudeé un poco. Tu poder responde a tu voluntad, reprendió Erebes con suavidad. Al igual que cuando los hijos de Esparda compartieron sus poderes contigo, tú también puedes compartirlos con el caballo. Hablando de eso, tiré de las riendas y le di unas palmaditas en el cuello para que se detuviera, antes de llevarlo a un lado y atarlo a un árbol cercano. Deberíamos ponerle un nombre a este tipo. Le di una zanahoria al caballo y me senté a su lado, saboreando una hogaza de pan. Había comprado 20 y les había aplicado un hechizo de conservación antes de encogerlas hasta el tamaño de un guisanta. Aprendí que Balthazar podía aprovechar los nutrientes de mi cuerpo cuando ambos estábamos fusionados. No sabía cómo ni por qué y, lo que es más importante, ni siquiera me importaba. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarte? Sonreí mientras miraba al caballo en cuestión, que estaba masticando la zanahoria. Me miró por un momento y resopló. Me pareció que había salido bastante barato. El dueño se había alegrado mucho de deshacerse de él, ya que se negaba a que ningún jinete lo controlara.
Era un semental negro majestuoso, de músculos poderosos y con un pelo tan suave que hacía que uno subestimara su fuerza. Su apariencia me recordó a mí, para ser sincero, salvaje, pero suave al mismo tiempo. Se calmó en cuanto llegué hasta él y le mostré el respeto que le mostraría a un hipogrifo. Para mi sorpresa, me devolvió la reverencia. Unos minutos después, el dueño de los establos me miró absolutamente confundido mientras le daba de comer unas cuantas zanahorias sin ningún problema. Me dijo que era la primera vez que alguien se le acercaba así. Entonces compré al tipo y ahí estábamos, cenando tarde en la noche. ¿Fantasma? Empecé. No, hectómetros. Necesito algo salvaje para ti, algo acorde con las criaturas más fuertes del mundo. Había un caballo demoníaco en el Temen Nigru llamado Gerión, ofreció Erebes. También era un semental negro, pero su crin y cola eran llamas azules puras. Geryon, repetí el nombre, dándole vueltas en la boca unas cuantas veces, antes de volverme hacia el caballo en cuestión. Geryon, ¿hectómetros te gusta? El caballo dejó de masticar para mirarme fijamente durante unos segundos, antes de asentir una vez. Sabía que los magos podían hacer que los animales que los rodeaban se comportaran con más inteligencia, pero esto era ridículo. O tal vez el propio caballo era inteligente, no lo sabía. Él estaba aquí, me entendía y eso fue suficiente para mí. Muy bien, sonreí y desaté al caballo del árbol. No huyó. Ahora tu nombre es Gerión, el corcel negro. Le di una palmadita en el cuello y le di otra zanahoria. Unos minutos más tarde estábamos de nuevo en la carretera, todavía trotando a paso tranquilo. No pasa nada, dije antes de canalizar un poco de rayo hacia Gerión, deseando que no le hiciera daño. El efecto fue instantáneo. Gerión soltó un fuerte relincho y su velocidad se quintuplicó. Todavía estaba trotando, señalé. A este ritmo llegaría a Invernalia en una quinta parte del tiempo. Durante las siguientes 4 horas, pasamos a toda velocidad por posadas al borde de la carretera y pintorescos pueblecitos. Antes de detenernos para descansar una vez más, necesitábamos orinar. Gerión ni siquiera parecía cansado. El poder parece energizarlo un poco, dijo Erebes, desde el otro lado del árbol en el que estaba orinando. Amigo, no mientras estoy meando, le dije al brazo del diablo. Nunca mantengas una conversación con un hombre cuando tiene la pale afuera. Es simplemente raro. ¿Por qué? Preguntó con curiosidad. No lo hagas, dije mientras me subía la cremallera de los pantalones y me lavaba las manos con un poco de agua que había preparado enseguida. Está mal, ustedes los humanos y su extraño comportamiento. El resto del viaje transcurrió en silencio. Tuve que darle a Gerión un poco más de poder, una mera fracción de la energía que yo necesitaría para lanzar un puño descompuesto. En general, era mucho más eficiente energéticamente montar a caballo que volar, especialmente cuando el trote mejorado de Gerión era mucho más rápido de lo que mi ataque aéreo jamás podría aspirar a ser. El clima se volvió más frío y más feroz a medida que íbamos hacia el norte. Nos topamos con una gran colina cuando salía el sol y decidí descansar en la cima. Con sus encantos cálidos, el viento no podía enfriarnos a ninguno de nosotros. Cuando llegamos a la cima, vi algo a lo lejos, más allá de la niebla. Un castillo grande y ancho se erguía orgulloso, con muros de al menos 30 metros de altura. El castillo en sí era tan grande que incluso tenían espacio suficiente para meter un bosque en su interior, o tal vez construyeron muros alrededor de la maldita cosa. Lo que más me llamó la atención fueron las hojas rojas que tenía uno de ellos, incluso desde esa gran distancia. Así que esta es la sede de la casa Stark. Invernalia, dije, sentándome a comer mientras el sol brillaba en mi rostro, revigorizándome. Me relajé un poco más, contemplando la maravillosa construcción. No era perfecta en ningún sentido, tenía ese aspecto desgastado, como si hubiera estado sujeta a asedios y ataques directos en el pasado, y no estaba tan reparada como la gente que vivía allí esperaba. Pero eso era lo que parecía darle una presencia poderosa, porque después de miles de años, todavía seguía en pie. Este lugar era más antiguo que Hogwarts. Me limpié y me dirigí hacia allí. Capítulo 4. Invernalia, explique el motivo de su entrada, dijo el guardia de la puerta con severidad, pero sin crueldad. Solo soy un viajero, dije con sencillez, señalando mi persona y la clara falta de armas que llevaba encima, aparte de Erebes, por supuesto. Escuché que el rey iba a cabalgar hacia Invernalia mientras yo estaba en la plaza de Torren, y deseaba estar aquí cuando llegara. El guardia resopló, probablemente pensando que yo era un fanático deslumbrado. Está bien, entonces, continúa. Él se quedó a un lado y yo pasé junto a él, hacia Invernalia.
Invernalia era una gran fortaleza que se extendía a lo largo de muchos acres de territorio, defendida por dos capas de fuertes muros de granito. Los muros exteriores eran un poco más bajos que los interiores, pero calculé que ambos tenían al menos más de 70 pies. Entre los muros había un foso ancho. Aunque no estaban ocupados por nadie, ni siquiera en uso, logré detectar al menos 3 lugares diferentes que podrían usarse como una especie de escudo contra el fuego enemigo al dispararles flechas. Actualmente, estas defensas eran solo espacio desperdiciado, ya que 3 niños y sus eran lobos o perros. No podía decirlo con exactitud, corrían por ahí, o mejor dicho, la chica estaba corriendo y los 2 chicos la perseguían. Sonreí levemente al ver eso, antes de girarme para mirar hacia donde se suponía que estaba el arciano. Desmonté y me dirigí hacia los establos, justo a mi izquierda, mientras escuchaba el sonido de un martillo golpeando el acero en mi camino. Una rápida mirada a un lado confirmó mis pensamientos. Era un herrero que trabajaba arduamente en la fragua. Cuando llegué a los establos, me encontré con un hombre gigantesco que estaba paleando excremento de caballo. Se detuvo cuando llegué y se volvió para mirarme. No era tan grande como Hagrid, pero estaba bastante cerca. Asentí y sonreí. Hola. ¿Eres el mozo de cuadra? Me sentí raro al llamar niño a un hombre de su edad, pero no podía evitar los nombres de los trabajos que las personas asignaban a otras personas. El hombre le devolvió la sonrisa y dijo, Hader, antes de asentir. Dije, un poco confundida. Lo siento, pero ¿qué quiere decir Hader? Hader, dijo, señalándose a sí mismo. Ah, dije, así que tú eres Hader. Él asintió. Hader, ¿no puedes decir ninguna otra palabra? Pregunté, sintiéndome inmediatamente como un idiota cuando su rostro decayó. Oh, no lo tomes a mal, dije rápidamente, acercándome un poco más al hombre corpulento. Soy nuevo aquí, estoy de viaje, ¿entiendes? El hombre adulto consideró mis palabras antes de asentir. Hader, ¿entonces estoy perdonado? Intenté preguntar y el gigante sonrió. Hader, dijo, extendiendo la mano. La tomé y la estreché 2 veces, sintiéndome un poco divertida por ese hombre extrañamente amable. No intentó apretarme la mano como esperaba, pero me dio un apretón un poco firme, antes de hacer un gesto hacia mi caballo. Puedo hacerlo, dije con una sonrisa. Solo muéstrame dónde, y me lo demostró. Unos cuantos puestos más a la derecha y ya estaba todo listo. Le di una palmadita a Gerión en el cuello. No voy a atarte, así que no te metas en problemas. Si alguien intenta atarte a un poste, por favor no lo mates, ¿de acuerdo? Gerión me dirigió una mirada que decía, no puedes decirme qué hacer. Sacudí la cabeza con ligera exasperación y me volví hacia el gigante. Hader, me recordé, tengo que pagar. Hader meneó la cabeza. Genial. Fue un placer conocerte. Hader, dije mientras me alejaba. Hader, gritó casi con alegría. Tal vez el tipo no tenía muchos amigos debido a su condición. Pude ver sirvientes corriendo por el lugar, arrastrando barriles de vino y carros llenos de pan, repollo y cosas por el estilo hacia lo que supuse que sería una especie de gran salón, probablemente preparativos para la llegada del rey. El ruido de madera contra madera, no del herrero, sino de otra cosa, llegó a mis oídos a medida que me acercaba a la entrada del bosque dentro del castillo. Curioso, pasé por el pozo y llegué al borde de un gran patio, donde había 2 chicos de mi edad, posiblemente un poco más jóvenes. Estaban peleando con palos, cada uno tratando de golpear al otro en combate mientras un anciano, un guerrero que sin duda todavía podría patear traseros, observaba y criticaba cuando era necesario. Junto al hombre, yacían 2 perros, uno con pelaje gris humo y ojos amarillos, el otro con pelaje blanco y ojos rojos. Aparté la mirada de esos ojos. Los ojos rojos solo me recordaban a una persona. El primer muchacho tenía el pelo castaño rojizo y los ojos azules, y era de complexión fuerte, mientras que su oponente, de pelo castaño oscuro, ojos grises y constitución más para la agilidad que para el combate directo, intercambiaban golpes furiosamente, sin estar dispuesto a ceder ni un centímetro ante el otro. Sonreí en silencio para mí mismo. No tenía habilidades con la espada y podía vencer fácilmente a estos 2 juntos. No es lo suficientemente bueno para ti, ¿verdad? Escuché desde mi derecha y me di vuelta para ver a otro adolescente, aunque probablemente de 18 o 19 años. ¿Crees que podrías hacerlo mejor? Él habló con arrogancia. No creo que pueda hacerlo mejor. Me detuve un momento y dejé que el chico mayor sonriera triunfante. Sé que puedo hacerlo mejor. Su sonrisa desapareció. ¿Qué tal entonces?
dijo en voz alta, llamando la atención de los dos muchachos, del viejo guerrero y de quien quiera que pasara por allí. Un combate entre los dos, para ver si eres tan bueno como dices ser. Fruncí el ceño. Hay que dar el nombre antes de lanzar cualquier desafío. Tien de la casa Grallo y, el hombre, Tien, se enderezó con orgullo. ¿Y tú eres? Harry de la casa Potter, dije sin fanfarrias, sabiendo que mi nombre no sería reconocido por nadie. Casa Potter. Grallo y sonrió burlonamente mientras se burlaba de mi nombre. ¿Eres de algún pueblo apartado del sur que fabrica ollas? Del este, en realidad, corregí. Y no, nosotros fabricamos espadas. Entonces, ¿tú hiciste esa espada? Tien miró mi espada. Es un poco pequeña, no. No es la espada la que hace al espadachín, amigo mío, dije condescendientemente, lo que lo irritó un poco. Es el hombre que la empuña. Bien dicho, dijo el viejo guerrero, captando nuestra atención antes de fijar su mirada en mí. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Estás listo para pelear? Por supuesto, dije con tranquilidad, abriéndome paso hacia el centro mientras los dos chicos que habían estado entrenando corrían hacia un lado con ojos emocionados. Supuse que ver una pelea era tan divertido como estar en una pelea. Coloqué mi espada en el borde, antes de que uno de los chicos me lanzara su espada de madera, mientras que el otro le lanzó su espada de práctica a Tien. Unos segundos después, estábamos a unos cuantos pies de distancia el uno del otro. Me dirigió una sonrisa arrogante, seguro de su victoria contra mí. ¿Y por qué no iba a estar tan seguro? Era mayor que yo, más grande que yo y pensaba que tenía más experiencia. «Listos», dijo el viejo guerrero. Ambos asentimos. «Comencemos». Se abalanzó sobre mí con una estecade, probablemente con la intención de asustarme y abrumarme con su ferocidad, lo suficiente para que me clavara una estecade en el estómago, pero yo no me asustaba tan fácilmente. Esquivé su embestida antes de levantar mi mano derecha y darle una fuerte palmada en el trasero. Gritó y cayó de bruces contra el suelo. Los dos chicos se rieron a carcajadas, e incluso el viejo guerrero sonrió burlonamente al verlo, antes de adoptar de nuevo su expresión severa. Para su crédito, Tien se puso de pie y me atacó, una vez más, sin insultarme. Aunque se ganó algo de respeto, todavía tenía pensado derrotarlo por completo. Para lograrlo, pasé el siguiente minuto esquivando sus ataques, parándolos, bloqueándolos, pero sin devolverles el golpe. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que ni siquiera estaba contraatacando y se enojó. Sus golpes comenzaron a fallar incluso sin que yo los esquivara. «Defiéndete, cobarde», gritó mientras lanzaba otro golpe. Esa fue mi oportunidad. Todo sucedió en la siguiente fracción de segundo, bloqueé su espada de práctica con la mía, antes de que un rápido barrido de pierna lo tuviera de espaldas, con mi espada de práctica ya en su garganta. Se quedó mirándolo, luego a mí, y luego a él otra vez, con una furia impotente visible en sus ojos. Me burlé de la descarada demostración de emoción y hablé. «¿Te rindes?», pregunté en voz alta y lentamente. Pasaron unos momentos mientras el niño mayor se calmaba. «Sí, me rindo», dijo en voz baja. Di un respingo y levanté la espada de práctica de su garganta, extendiendo mi mano. La miró fijamente durante unos segundos, antes de agarrarla a regañadientes. «Eres realmente buena». Escuché la voz de una niña pequeña mientras Tien se sacudía el polvo a mi lado. Miró con el ceño fruncido a la niña, pero tomó las espadas de práctica y se las devolvió al anciano. La miré y era la misma chica que había visto antes. Junto a ella estaban los dos chicos. «Gracias», sonreí. Estoy segura de que Tien se lo tomó con calma, pequeña. Eso pareció tranquilizar al niño en cuestión, mientras que todos los demás niños me miraban con incredulidad. El anciano fue el único que entendió el gesto, al parecer. La niña frunció el ceño al ser llamada pequeña, algo que me divirtió muchísimo. «De todos modos», dije mientras iba a agarrar mi espada, antes de colocarla a mi lado. «Me disculpo por la interrupción. Estoy seguro de que a sus estudiantes les gustaría reanudar su entrenamiento». Me resultó extraño hablar tan formalmente, pero si empleaba el vocabulario de mi ámbito, no creía que alguien pudiera entender más que unas pocas palabras. «No pienses nada al respecto, El anciano se quedó en silencio, sin saber cómo referirse a mí. «Harry está bien», sonreí y estreché la mano enguantada del hombre. Su apretón era fuerte. «No soy un caballero ni un lord, solo un simple viajero». «Ya veo», dijo el hombre corpulento. «Me conocen como Sir Radric Castle y soy el maestro de armas de Invernalia». «¿Maestro de armas? ¿Por qué alguien de tan alto rango estaría enseñando a un grupo de niños descarriados?» «Oh». Miré al grupo de niños, antes de mirarlo a él incómodo. El anciano entendió. «No te preocupes,
muchacho, dijo el anciano, dándome una palmadita en el hombro. No tiene sentido castigar a quienes ganan sus batallas de forma justa. Ah, bien, respondí con gratitud. Está bien, gracias. Sería una lástima tener que luchar para salir de allí porque los mocosos del señor reinante decidieron que querían colgarme por irritarlos. Sir Radric me presentó a cada uno de ellos y nos saludamos y nos dijimos, encantado de conocerte. El chico de pelo castaño rojizo era Robb Stark, el heredero de Invernalia. El otro chico de su edad era un bastardo. Al parecer, era algo de lo que avergonzarse o algo así. Todo el asunto me irritó y me di cuenta de que al propio chico, Jon Snow, no le gustaba que se mencionara su apellido de esa manera. Probablemente pensó que lo juzgaría por eso, pero se sorprendió cuando le estreché la mano con una sonrisa y le dije que deberíamos entrenar juntos más tarde. Te lo juro, dijo Jon con una sonrisa. La niñita era Arya Stark y se irritó mucho cuando la llamé pequeña dama. Jeje. Siempre fue divertido jugar con los niños. Los dos chicos eran Bran y Rickon Stark, respectivamente. Les di una sonrisa y los saludé rápidamente, mientras los observaba burlarse de su hermana. ¿Puedo preguntar por qué habéis venido tan al norte?, preguntó el anciano caballero mientras dejaba a los dos muchachos. A la plaza de Torren le han dicho que el rey se dirige a Invernalia, dije con sencillez. Se rumorea que traerá consigo a toda su corte. Sí, dijo el caballero, sonriendo levemente al oír a Arya gritarles a sus hermanos que dejaran de llamarla pequeña dama. ¿Entonces estás aquí para ver al rey? Sí, debería ser una experiencia interesante, por lo menos, dije, antes de mirar hacia la línea de árboles y señalar el árbol con las hojas rojas. También quería examinar ese árbol, que está allí. Los ojos de Radric también se posaron en la gran copa del árbol. Ya veo, dijo. ¿Puedo preguntar por qué? Por supuesto, sonreí. He oído hablar de estos antiguos dioses del bosque, del arroyo y de la piedra mientras viajaba, y admito que me interesan bastante. ¿Puedo entrar al bosque? Sí, muchacho, respondió inmediatamente Radric. El bosque de dioses está abierto a todo el mundo. Perdona mis preguntas, solo es la curiosidad de un anciano. Asentí y me preparé para irme. Está bien, no me ofendí. Sin embargo, tenlo en cuenta, dijo antes de que pudiera despedirme de los demás. El bosque de dioses es un lugar de adoración y meditación. No lo prefans. También se dijeron palabras no dichas, si lo haces, te arrepentirás. No lo haré, respondí y miré a los demás niños. Fue un placer conocerlos a todos. Nos vemos más tarde, Jon. Me alejé, sintiéndome un poco feliz. No es lo que esperaba de los hijos de los señores, me dijo Erebes mientras pasaba junto a unos trabajadores que descargaban un carro lleno de leña, antes de entrar al bosque de dioses de Invernalia. Me llevé una pequeña sorpresa, el bosque era mucho más espeso de lo que esperaba, teniendo en cuenta que el bosque estaba dentro de la fortaleza. Esperaba encontrar algunos árboles aquí y allá, con senderos definidos y muchos bancos y cosas así, como si fuera un jardín. No fue nada fácil. La única forma en que pude encontrar el camino fue gracias a la forma, el color y el tamaño del árbol. Era bastante grueso, de un blanco hueso, con hojas rojas como la sangre. Me acerqué lentamente al árbol, sintiendo un zumbido de poder que emanaba de él y se dirigía hacia la tierra. No era nada del otro mundo, apenas suficiente magia para sostener a un duendecillo de Cornualles, pero estaba allí. La energía parecía cubrir los terrenos del bosque de dioses y nunca traspasar sus límites. Una especie de zona segura, por así decirlo, pero ¿contra qué? ¿Y quién eres tú? Se oyó una voz detrás del árbol y un hombre emergió de su lado izquierdo. El hombre parecía tener unos 35 años, una cara alargada, cabello oscuro y ojos grises y fríos. Tenía el aspecto de un hombre duro y tragué saliva instintivamente al verlo. De pie, con sus pieles puestas y una gran espada tan ancha como la mano de un hombre y más alta que yo, el hombre me dirigió una mirada curiosa, aunque no cautelosa. Curiosamente, sentí otro zumbido de poder proveniente de la propia espada, se sentía extrañamente caliente. Decidí después de un momento, antes de darme cuenta de la situación. Ten cuidado con esto, susurró Erebes en mis pensamientos. Lo siento, dije un poco avergonzada. El anciano me robó la atención por un momento. Es la primera vez que veo uno, ¿sabes? Soy Harry Potter. Él asintió con la cabeza ante el nombre. Soy Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, dijo el hombre de un tirón. Oh, maldita sea. Es el jefe aquí, mierda. Debes ser respetuoso. Tienes que decir eso cada vez que te presentas, espeté antes de poder detenerme.
Pasó un momento de silencio mientras el hombre parecía completamente desconcertado por la pregunta, antes de que una expresión divertida adornara sus rasgos. Estaba a punto de disculparme, pero respondió. Sí, muchacho, respondió. Nunca deja de ser un trabalenguas, incluso después de años de decirlo. Me lo imagino, dije antes de volverme hacia el árbol. Él siguió mi mirada y sonrió. Es hermoso, ¿no? Dijo Edgar. Sí, dije con total sinceridad. Nunca había visto nada parecido. Leí que los niños del bosque tallaron rostros en estos árboles. Sí, confirmó Lord Stark, invitándome a seguirlo con un gesto. Obedecí y me encontré al otro lado del árbol, frente a la cara tallada. Parecía tan real y la savia roja hacía que pareciera que sangraba. Se suele decir, Eddard interrumpió mis pensamientos mientras miraba el rostro en el árbol, que ningún hombre puede decir una mentira delante de un árbol corazón, ya que los dioses antiguos saben cuando los hombres mienten. Es un dato interesante, pensé mientras apoyaba la mano sobre la corteza y me comunicaba con el árbol. Definitivamente había una presencia allí, aunque no podía concentrarme en ella. Era como ver algo con la visión periférica sin poder girar la cabeza para verlo. Prueba de que las deidades que encontré eran reales. Me alejé del árbol después de unos minutos de silencio y hablé con Lord Stark. Es una vista realmente asombrosa, repetí, antes de hacer una pequeña reverencia. Me disculpo nuevamente por interrumpir sus oraciones. Me iré. Buen día, Lord Stark. Lo mismo digo. Asentí respetuosamente con la cabeza antes de sentarse bajo el árbol y cerrar los ojos de nuevo. Lo tomé como una señal para irme y me relajé durante el resto del día en The Smoking Lake, una posada en la ciudad invernal, justo afuera de la puerta este de la fortaleza. Recibió ese nombre porque la mayoría de la gente pequeña, como se les llamaba en este mundo, migraba aquí durante el invierno debido a las mejores condiciones de invernalia causadas por el calor de las aguas termales. En este momento, había algunas personas, aquí y allá, pero podía decir que el mercado de la ciudad podía albergar hasta 5 o 6 veces la cantidad de comerciantes que tenía actualmente. Otra cosa que me llamó la atención por unos momentos fue el burdel de la ciudad. Jugué con la idea de echar un polvo rápido antes de sacudir la cabeza. ¿Quién sabía qué tipo de enfermedades tenían estas chicas? Estas personas no tenían ni la menor idea de ciencia, y mucho menos de algo tan complejo como la idea de las enfermedades de transmisión sexual. Es mejor no andarse con rodeos cuando se trata de algo así, juego de palabras intencionado. La habitación que había alquilado era bastante más pequeña que la que tenía en la plaza de Torren, pero era más barata y, para empezar, no necesitaba tanto espacio. Le pagué al posadero, un hombre corpulento, de mediana edad y con un ojo vago, suficiente plata para que me durara unas cuantas semanas, ya que no tenía ni idea de cuándo llegaría el convoy del rey Roberto. En realidad no estaba muy seguro de por qué estaba esperando a ese hombre. Quiero decir, era solo un hombre que gobierna todas estas tierras, corrigió Erebes. Al menos, vale la pena esperar, solo para ver qué clase de hombre es. La semana siguiente, leí el libro que había comprado en la Plaza Torren sobre la antigua Valiria, ahora una ciudad en ruinas en el continente oriental de Essos. Alguna vez fue la capital de un gran imperio llamado el Feudo Libre de Valiria, que había abarcado la mayor parte del continente oriental hasta que el evento cataclísmico conocido simplemente como la perdición, lo destruyó por completo, con la excepción de la familia Targaryen. Un título ominoso. Un siglo antes de que Aegon el Conquistador pusiera sus miras en Poniente, la perdición cayó sobre el feudo libre de Valiria. No se sabe qué fue realmente de Doom. El libro decía que era un cataclismo sin entrar en detalles sobre lo que implicaba. ¿Se trataba de una serie de volcanes en erupción? ¿Algún tipo de guerra biológica? ¿Quizás sus propios dragones los mataron? De todos modos, lo que me llamó la atención fue que Valiria tenía magos. La magia existía hace siglos, aunque tenía sus raíces en la sangre y el fuego. Podían prender fuego a velas hechas de vidriagón, y se decía que con ello podían ver a grandes distancias, leer los pensamientos de otros hombres y comunicarse entre sí incluso si estaban al otro lado del mundo. Supongo que podemos agregar Valiria como un lugar para visitar, dije después de terminar el libro. Otra cosa que me había gustado hacer era entrenar con Jon, su medio hermano Rab y Tien Greyjoy. Sin embargo, me di cuenta de que me sentía más atraído por Jon. Los otros dos eran más arrogantes y engreídos, al menos en el caso de Greyjoy. Jon Snow controlaba muy bien sus emociones y se parecía más a su padre que Rab, severo, con expresión pétrea y mirada fría.
Yo sabía por qué a los bastardos se los trataba con una falta general de respeto y decencia. Al parecer, se consideraba ampliamente que los bastardos eran parásitos malvados que solo querían apoderarse de la riqueza y las tierras de su familia biológica, una creencia basada en la historia de la rebelión Fuegoscuro de hace más de un siglo. La historia cuenta que el rey reinante en ese momento, Aganubé, legitimó a todos sus bastardos en su lecho de muerte. Adoptaron el nombre de Fuegoscuro y finalmente se rebelaron contra el trono, probablemente en un intento de tomar el poder. Después de ese evento en particular, los bastardos fueron tratados aún peor que antes, incluso 100 años después del hecho. Realmente no sé por qué comencé a hablar más con él. Tal vez fue porque no era un idiota como Grayo y, tal vez fue porque me sentía sola y quería un amigo después de esforzarme tanto por lidiar con el hecho de que tal vez nunca volvería a casa. Tal vez fue porque lo respetaba más a él que a su hermano. En realidad, me recordaba a mí. Hasta hace poco, la familia Desley no quería saber nada de mí. Sabía lo que era preguntarse por tus padres en mitad de la noche y no recibir respuesta. Sabía lo que era que la persona que se supone que es tu figura materna te mirara con desagrado y desprecio. De alguna manera, John supo que yo lo comprendía. En la breve semana que transcurrió, nos hicimos buenos amigos. Se mostró reacio los primeros días, pero mi humor irónico y mi disposición a pasar tiempo con él finalmente triunfaron y comenzó a sonreír a mi alrededor, como lo hacía con su hermana pequeña Arya. Ese día me contó su deseo de unirse a la Guardia de la Noche, algo que tenía en mente desde hacía un año. Dijo, ¿no hablas en serio?, dije incrédula. ¿Unirte a esa banda de criminales? John se enojó cuando dije eso, diciendo que su tío Benjen era parte de la Guardia de la Noche y no un criminal. Estoy segura de que no lo es, le dije para tranquilizarla. Pero los nuevos reclutas de la Guardia de la Noche casi siempre son criminales. Y luego le conté la historia del ladrón de la plaza de Torren. Le conté cómo me rogó que lo dejara ir o las autoridades le cortarían la mano o lo obligarían a tomar el negro. Después leí sobre el tema y pregunté por ahí, dije mientras empezábamos a comer en The Smoking Lab. Me enteré, perdón, se me ha quedado algo en la muela. Ah, eso está mejor. De todos modos, me enteré de que la Guardia de la Noche envía reclutadores a las mazmorras y prisiones de muchas ciudades y castillos, ofreciendo a los criminales que están dentro tomar la muerte como alternativa a la tabla de cortar. La mayoría elige la tabla de cortar antes que vivir el resto de sus vidas en un lugar frío e inhóspito, perdiendo su libertad por completo. John permaneció en silencio mientras asimilaba estas palabras. Estoy segura de que tu tío Benjen es un hombre honorable, le sonreí con dulzura a mi nuevo amigo. Tu padre sin duda lo es, y sé que tú también, pero tienes mi edad. Hay muchas cosas que podrías hacer con tu vida antes de tomar una decisión tan importante como esta. ¿Y qué propones?, preguntó John un poco acalorado. ¿Crees que yo tampoco lo he pensado? Soy un cabrón. Escupió la palabra como si fuera una maldición. ¿Quién le aceptaría, si no los hermanos negros de la Guardia de la Noche? Lo haría, sin dudarlo, dije, y él me miró sorprendido. Me importan un carajo los cabrones, no me importa de quién sea tu madre ni de qué familia seas. Eres una muy buena persona, lo puedo ver en la forma en que te comportas con los demás, en cómo tratas a tus hermanos con amabilidad en lugar de permitir que la amargura que llevas dentro te consuma. Todavía parecía inseguro, aunque el cumplido le hizo agachar la cabeza ligeramente avergonzado. Me dirigiré al muro después de ver a nuestro rey, dije con ironía, y John levantó la cabeza sorprendido, preguntándose por qué. He oído que es una estructura asombrosa. Planeo al menos pararme en la cima. Puedes venir conmigo, verás cómo son estos hermanos negros antes de tomar una decisión. ¿Qué te parece? Silencio. Y luego, está bien, dijo John, todavía un poco a regañadientes. Cuando llegue el momento, cabalgaremos hacia el muro, aunque sea solo para ver cómo es. El resto de la comida transcurrió en un confortable silencio. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Denle like, compartan y suscríbase al canal para que esta comunidad crezca más. Bye bye.